Queridos hermanos, cordial saludo en el Señor. Gracias por seguir estos crecimientos que como comunidad de proclamadores tenemos cada semana. Venimos haciendo una lectura muy sencilla y un comentario muy general sobre el Concilio Vaticano II y sus documentos. Es importante recordar que el concilio se convoca con un objetivo muy claro, la renovación de la vida cristiana. Ese fue el objetivo que trazó el Papa Juan XXIII y que llevó a feliz término el Papa San Pablo VI. Hicimos un acercamiento muy general a la Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium y luego empezamos a hacer un comentario sobre la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la luz de las gentes, conocido con su nomenclatura en latín como Lumen Gentium. Un documento muy importante que recoge lo que fue la eclesiología de los primeros siglos, sobre todo de los tres primeros. Una eclesiología que entiende la Iglesia como pueblo de Dios. Recuerden que el tiempo va pasando, que después de la caída del imperio de Occidente y el surgimiento del imperio carolingio, van haciendo que la Iglesia cambie la visión de sí misma y se constituya, como dirá unos siglos después San Roberto Bellarmino, en sociedad perfecta. O sea, un pueblo organizado, una jerarquía que obviamente tiene como cabeza al Papa, a los obispos, pero que ve al común de los bautizados en la base. Es decir, una concepción piramidal de la Iglesia. El concilio entonces recupera la imagen y la comprensión de la Iglesia como pueblo de Dios, es decir, la importancia de entender que somos una comunidad de bautizados, un pueblo santo y sacerdotal, un pueblo de peregrinos, y que todos los bautizados hacemos parte de esta comunidad y tenemos una tarea de ser santos, y la santidad es el desarrollo de lo que el bautismo nos dio a nosotros, concretizado en el apostolado. Entonces vimos algunos capítulos ya de la Lumen Gentium, pueblo de Dios, los religiosos, la constitución jerárquica de la Iglesia, los laicos. Nos quedan dos capítulos muy importantes porque nos muestran la realidad trascendente de la Iglesia. Los capítulos 7 y 8. El primero nos habla de la índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Y el último capítulo dedicado a la Virgen. Fíjense en esto. Durante estos días que hemos celebrado la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos, se nos está recordando la dimensión escatológica de la Iglesia. ¿Qué es eso? Pues es que la escatología es la parte de la teología que nos estudia, nos enseña con su estudio todas las realidades de la salvación eterna, el cielo, el infierno, el purgatorio, el juicio, la muerte, lo que antiguamente se llamaba los novísimos. Entonces, el eschaton es toda la realidad trascendente de la salvación, no un simple más allá. No es como otra dimensión, así como a veces se entiende misteriosamente. Es la vida en Dios por siempre, después de haber terminado nuestra peregrinación por esta temporalidad. Entonces, cuando el capítulo 7 subraya esta índole escatológica de la Iglesia, está diciendo es que ustedes son un pueblo, pero un pueblo peregrino. No están solos. Aquellos que ya peregrinaron en la historia están ahora como iglesia purgante o triunfante en la realidad trascendente. La iglesia purgante son todos aquellos hermanos nuestros que habiendo muerto en gracia de Dios, pero con ciertas imperfecciones, como enseña la doctrina de la Iglesia, deben purgar. El purgatorio es eso, es la culminación de la perfección a que debe aspirar un cristiano, o sea, la santidad. Y no miremos el purgatorio negativamente, miremoslo como una realidad salvífica también. Es el amor de Dios que nos purifica.
San Pablo usa en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, la figura del fuego, ser pasados por fuego o a fuego, no negativamente, no como un tormento, sino como la necesaria purificación. Fíjense que cuando a uno le limpian una herida, le duele, pero la limpieza, la asepsia que se hace de la herida es en función de la sanación, de la curación. Toda curación implica dolor, resolver cosas, rechazar otras, renunciar. Elegir siempre significa renunciar. Muy bien. Entonces la índole escatológica de la iglesia peregrina nos recuerda a nosotros que vamos de paso. Y qué importante entender esto, porque cuando vamos comprendiendo que nuestra realidad es temporal, todo cambia. Y vamos sintiendo que nosotros tenemos una tarea, dejar una huella, pero una huella bonita, una huella especial, no de cualquier manera, sino una huella que indique la responsabilidad sobre nuestra propia acción. ¿Cuántos viven como si no existiera la trascendencia? ¿Cuántos viven como si realmente la vida eterna no existiera? ¿O quisieran hacer de esta vida su eternidad y no el reino de Dios, sino hacer de este mundo su reino? Y eso es muy triste, porque indiscutiblemente, y nadie puede decir lo contrario, todos vamos a morir, todos pasamos, todos, sin excepción. ¿Cómo vamos a dejar el mundo cuando nos vayamos? ¿Cuál será el recuerdo que de nosotros habrá en esta realidad? Yo creo que el mejor recuerdo y la mejor herencia no es dejar, perdónenme la expresión, chécheres, acumulación de riquezas materiales. La mejor herencia es el testimonio de vida, el bien hecho a los demás, el servicio ejercido con cariño a favor y en función de los otros, especialmente de los pobres. Esa persona que vive así perpetúa su memoria, trasciende sus actos. Usted puede dejar herencias materiales, sí, todo muy organizado, pero todo eso pasa. La casa se va arruinando si no se cuida, los carros pasan, el dinero se acaba, la salud se deteriora. Queda el servicio, queda el bien hecho. Que eso nos quede a nosotros claros, porque es la manera de sentir y de entender que vamos peregrinando, y que si hay una índole escatológica en la iglesia es porque nos unieron a un pueblo sacerdotal, un pueblo que nos mueve a pensar que el mundo se transforma por el testimonio y por el fermento de los cristianos. Pero el testimonio de los cristianos le indica a los demás que hay un cielo. Ahora bien, recordemos que en el credo nosotros profesamos: creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que llama la teología la parusía, el retorno glorioso de Cristo. Él vendrá de nuevo. ¿Cuándo? No sabemos. El mismo Jesús en el Evangelio lo dice: no lo saben ni los ángeles de Dios, ni el Hijo del Hombre, solo el Padre Celestial. Es decir, va a haber un momento, no entendemos, digamos, la manera, ni es trabajo nuestro imaginarnos cómo, pero el Señor vendrá. Y ojo con esto, porque muchas sectas, muchos movimientos ponen siempre como una tarea misteriosa de anunciar: el Señor ya viene, arrepiéntanse, porque viene pronto. Es un anuncio con amenaza, y resulta que Dios anuncia con salvación. Cristo, cuando invita a la conversión, cuando invita a la santificación, lo hace con alegría. Es decir, miren hacia la luz, Dios los salva. Dios no viene a destruir, destruye el poder del pecado y de la muerte, eso es muy distinto. Pero Él no viene a aplastar, ni a arruinar, o como enseñan por ahí, a destruir lo creado, a disolver los elementos de la creación. Sería absurdo pensar que Dios, que hizo una obra magistral como la creación del universo, de nuestro planeta, destruya las maravillas que encontramos en la creación. No, lo que hace Dios vendrá a transformar para terminar de liberar del efecto que queda por la obstinación del ser humano del pecado. Eso es distinto. Y eso implica algo espiritualmente.
Pensemos que el Señor viene a encontrarnos cuando nos llama a la muerte, o al cielo, mejor a la eternidad. ¿Cómo nos va a encontrar? Y hay muchas parábolas en los evangelios que indican de parte de Jesús cómo hay que estar siempre preparados, como si fuera ya. Ustedes no saben cuándo viene el ladrón. Si supiera el dueño de casa, pues no le dejaría abrir un boquete. Es como el que va a combatir, tiene que estar preparado porque no sabe si este ejército viene con 20.000 y yo tengo 10.000. Es decir, la vigilancia permanente de la vida es la mejor preparación para la muerte. Esta índole escatológica de la iglesia peregrinante nos recuerda que el ejercicio del servicio se hace a través de las obras de misericordia. Por eso, queridos hermanos, sintiéndonos pueblo de Dios, tenemos que sentirnos corresponsables de las necesidades de los demás, de los que sufren, de los últimos. Y en nuestras comunidades, en nuestras familias hay gente que sufre mucho. No lo olvidemos. Pasamos al último capítulo. En el último capítulo de la Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium encontramos un tratado bellísimo, la Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Yo quisiera detenerme un poco acá, porque cuando se hizo el concilio, muchos padres conciliares propusieron que se tuviera un documento exclusivo para hablar de la Virgen. Una constitución, un decreto. Pero llegan a una conclusión. Si estamos hablando de la Iglesia como el pueblo de Dios, ¿quién es el miembro más eminente de la Iglesia? La Virgen. Es la sierva del Señor, la esclava del Señor. Es la evangelizada evangelizadora. Es la perfecta de los discípulos. O sea, es el modelo acabado de todo lo que se pretende en la vida cristiana. Y eso nos tiene que alegrar mucho. Porque es entender que en la Virgen Madre, Santa María de Nazaret, está el mejor testimonio de que sí es posible una vida cristiana en plenitud, en santidad, en perfección, en búsqueda de la vivencia permanente de las mejores virtudes humanas y cristianas. Por eso entonces el concilio decidió incluir en la Lumen Gentium un capítulo especialísimo sobre ella, el capítulo 8. Si ustedes quieren un tratado de Mariología, si ustedes quieren un tratado sobre la Virgen preciso, resumido, claro y actual, léanse el capítulo 8 de la Lumen Gentium. Allí está. Porque recoge toda la heredad de la teología antigua, todo lo que de la Virgen se ha proclamado. Y miren este detalle tan bello. Cuando termina el concilio, el Papa Pablo VI proclama a la Virgen María, Madre de la Iglesia. Hace 2-3 años el Papa Francisco determinó que el lunes de Pascua, el primer lunes de Pascua, el otro día del domingo de resurrección, se celebre la memoria de Santa María, Madre de la Iglesia, como diciéndonos, el pueblo de Dios, la Iglesia, existe y es sostenido por el misterio de la resurrección. Quien está en el cenáculo con los apóstoles en oración, o sea, con la Iglesia naciente, es María, la Madre de Jesús, dicen los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, ella allí ejerce una maternidad espiritual sobre los apóstoles y en ellos con el futuro pueblo de Dios, con los obispos sucesores de los apóstoles, los sacerdotes, los diáconos, la inmensa multitud de los bautizados, los fieles laicos. Antes de concebir María a Cristo en su seno virginal, lo concibió por la palabra. Y qué importante esa fuerza y ese énfasis que hace el concilio sobre la palabra, porque es que ésta tiene el poder de transformarnos. Y diríamos, haciendo una analogía, así como el Espíritu Santo engendra en la Virgen al Verbo, al Hijo de Dios, la palabra va engendrando en nosotros la vida de Dios.
Por eso cuando escuchamos la predicación, cuando meditamos día a día la palabra que proclama la liturgia, ella va actuando en nuestro interior. ¿Qué dice la Virgen en la Anunciación? Hágase en mí según tu palabra. Y es que el ángel, a través de su palabra, comunica el querer de Dios. O sea, la palabra del ángel se transforma, o es la interpretación de la palabra eterna de Dios, pronunciada desde los siglos anteriores al tiempo y que se hace visible en el seno virginal de María de Nazaret. Para mí eso es extraordinario, porque es entender la realidad de nuestra fe, vivible, experimentable, realizable. Es que nuestra fe no es una cosa abstracta de tejas para arriba, es lo mejor. El cristianismo es una experiencia nueva. Por eso el Papa Benedicto dice que no se empieza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con alguien, con Jesucristo. Y fue posible la presencia encarnada de Cristo, del Verbo de Dios, por María la Virgen. Por eso entonces los padres conciliares hicieron este capítulo dedicándole a la Virgen lo mejor, sabiendo que gracias a ella y cuando llega la plenitud de los tiempos, nace su Hijo, nace de mujer. ¿Cuál ha sido el papel de la Virgen en toda la historia de la salvación? Los 4 dogmas marianos son en función de Cristo. ¿Por qué ella es inmaculada? ¿Por qué es virgen perpetuamente? ¿Por qué es madre de Dios? ¿Y por qué es asunta? Por el misterio de Cristo. Y el misterio de la encarnación es en función de nuestra salvación. Entonces estas verdades de fe que profesamos de María, dije ahora, son en función de Cristo. Cuando ella es preservada del pecado original es en previsión de la futura encarnación. El Hijo ha de nacer sin pecado. Pero también la asunción es como digamos el epílogo o el colofón de la Inmaculada Concepción, porque sin ella no hay corrupción del pecado. Y el signo evidente de la corrupción del pecado es la corrupción del sepulcro. Ella no conoció la corrupción de su carne. Por eso la Iglesia habla de la asunción en Occidente y de la dormición en Oriente. Es la manera de decir, como enseña Pío XII, que al final del curso natural de los días o de la vida de la Virgen, ella fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Lo digo de esta manera: la asunción de la Virgen es como la resurrección de Cristo, o sea, en ella aconteció lo que acontecerá en nosotros en los últimos tiempos, la resurrección. No es para preguntar cómo ni físicamente qué será, no, es el misterio pleno de nuestra redención. Es que nosotros somos una integralidad de cuerpo, de alma, de espíritu, somos seres integrales. No es el principio de la filosofía platónica, el cuerpo cárcel del alma, no. El cuerpo es obra de Dios y tiene que ser santo y respetado como respetamos el alma y el espíritu. Es virgen antes, durante y después del parto, como se enseña desde antiguo. Y es que esa virginidad es signo de la total donación a Dios. En un mundo tan pansexualista, tan materialista, tan lujurioso, tan superficial como este, tristemente, frente a la sexualidad, hablar de la virginidad de María es hablar de un tema que es opuesto a lo que el mundo nos ofrece. Porque la virginidad y la castidad se constituyen en una ofrenda alegre y sacrificada a Dios del ser. Por eso la sexualidad vista así es un don. Y cuando se consagra a Dios, se entiende que hay una donación incluso de esa facultad maravillosa de engendrar vida, pero que se transforma en vida apostólica, se engendran hijos en el Espíritu. Ese es el sentido del celibato de un sacerdote. No es simplemente renunciar a tener una esposa, es consagrarse a la esposa de Cristo, a la Iglesia, totalmente, de tiempo, de mente, de corazón. Y finalmente, hablamos del dogma de la maternidad divina. ¿Cómo puede ser una criatura madre del Creador? Ella es madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso cuando ella lo engendra y lo da a luz al Hijo de Dios,
la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, hecho carne, revestido de nuestra condición frágil y humana. Por eso es Madre de Dios. Ahora bien, hay que pensar en la importancia del culto a María. Pablo VI insistió mucho en un documento que les invito a buscar y a leer, que se llama Marialis Cultus, el culto a María, sobre la importancia y la centralidad del culto de veneración a la Virgen. A veces hay excesos. El centro de la fe es Jesucristo, eso es cierto, pero no podemos ir al extremo que tal vez algunos han vivido después del concilio, y es minimizar a la Virgen en la vida de la Iglesia, y es una más entre tantos. No. Un buen cristiano es un buen mariano, pero también un buen mariano es un excelente cristiano. A Jesús por María, como enseñaba San Luis María Griñón de Montfort. El rosario, por ejemplo, una simple y sencilla oración, pero nutrida con la palabra de Dios. ¿El rosario qué es? Es contemplar paso a paso los misterios de la vida de Cristo en compañía de la Santísima Virgen María. Eso es muy valioso, porque es entender que en María tenemos nosotros el mejor estímulo para la fe, para las virtudes, para la escucha de la palabra, para no sucumbir ante las dificultades. San Juan nos dice que ella estaba al pie de la cruz, quiere decir en pie, erguida, sólida, firme, bien plantada. No se dejó derrumbar ante la pena y ante las dificultades. De esta manera entonces entendemos que el concilio quiere recuperar la importancia del culto a la Santísima Virgen en la centralidad y en función de Cristo. Con esto vamos comprendiendo entonces que la Virgen ocupa un papel trascendental en la vida de la Iglesia y en la pastoral. Qué importante es cuando en las comunidades parroquiales hay una veneración sólida y tierna, como decía Pablo VI, sobre la Virgen y en función de la Virgen. Porque una comunidad que ora, que escucha la palabra, es una comunidad que tiene como modelo de oración y de escucha a la Santísima Virgen María. Experimentamos, toda parroquia mariana hace un apostolado para anunciar a Cristo como más eficaz, diría yo. Y yo hago una comparación para entenderlo. En los hogares, mientras está la mamá, se mantiene el fuego del hogar. Así es la Virgen. Bueno, con esto concluimos entonces estos sencillos comentarios sobre la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia, Constitución dogmática sobre la Iglesia. Y ese documento nos recuperó lo que es la Iglesia como esposa de Cristo, como misterio, que no es simplemente una sociedad, que no es una institución más en el mundo, no, es el fermento del reino que vive en el mundo. Y como dice la carta de Ogneto, los cristianos en el mundo somos como el alma en el cuerpo, como el aire en la respiración. Que Dios les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.